En un pueblo perdido entre montañas, la vida de una joven estuvo a punto de ser sellada con lágrimas y cadenas. Obligada por las deudas de su padre, la entregaron en matrimonio a un hombre viejo, rico y cruel. Pero cuando el sacerdote estaba a punto de unirlos, un guerrero apache irrumpió en la boda. No con armas para destruir, sino con el coraje para salvar. Aquel día, en medio del polvo y los murmullos, nació una historia que nadie esperaba. La de una joven que cambió el destino de un pueblo y la de un apache que convirtió una condena en un hogar lleno de amor. El sol se alzaba sobre las montañas secas, dibujando sombras largas sobre el pequeño pueblo. El aire olía a tierra polvorienta y a flores marchitas que adornaban la iglesia improvisada con tablas viejas y cortinas prestadas. Ese día, los campanarios no repicaban por alegría, sino por una transacción disfrazada de matrimonio. Mariana, la joven protagonista, estaba en la parte trasera de la iglesia, vestida con un sencillo traje de novia. Su vestido era blanco, pero no brillaba de pureza, sino que parecía cargado de pesares. Su cabello negro estaba trenzado a la fuerza, y su rostro no mostraba la ilusión de una novia, sino la tristeza de una prisionera. Tenía apenas 18 años, y ya la habían vendido como moneda para cubrir las deudas de su padre con don Ramiro, un hacendado temido por todos. Don Ramiro, el prometido, rondaba los 60 años. Su rostro curtido por el sol mostraba arrugas profundas, pero no eran marcas de sabiduría, sino de avaricia y abuso. Sus manos gruesas estaban manchadas por la codicia y su mirada se posaba en Mariana como si ella fuera un objeto más de su colección, no un ser humano. Nadie en el pueblo se atrevía a desafiarlo, pues su riqueza lo convertía en dueño de tierras, de ganado y de voluntades. El sacerdote, nervioso, repasaba las palabras que pronto pronunciaría. No era ignorante de la injusticia que estaba a punto de consumarse, pero el miedo a perder el apoyo del hacendado lo mantenía en silencio. Las mujeres del pueblo susurraban entre sí, algunas con compasión por Mariana, otras con resignación, recordando que en esos tiempos el destino de una hija era decidido por los hombres. En la pequeña sacristía, Mariana temblaba. Sus manos apretaban un rosario heredado de su madre fallecida, como si aquel objeto pudiera darle la fuerza que le negaban los vivos. Pensaba en escapar, en correr sin mirar atrás, pero ¿a dónde? Afuera no había nada más que desierto, soledad y miedo. El murmullo de la gente reunida se detuvo cuando don Ramiro apareció en la entrada de la iglesia, acompañado de dos hombres armados. Su traje oscuro contrastaba con el polvo del camino, y en su rostro se dibujaba una sonrisa de triunfo. Caminaba con paso firme, como quien recoge una deuda bien pagada. «Hoy Mariana será mía», dijo con voz grave, haciendo que el eco retumbara en las paredes de madera. El padre de Mariana, hundido en vergüenza y remordimiento, no levantaba la vista. Sabía que estaba entregando a su hija, pero también sabía que de no hacerlo, perdería sus tierras, sus animales, y con ellos la poca dignidad que le quedaba. En su interior luchaban la culpa y la desesperación, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Mientras tanto, en las afueras del pueblo, una sombra observaba la escena con atención. Era un apache alto, de rostro firme y mirada profunda, que había viajado hasta allí por casualidad, o tal vez por destino. Su nombre era Nahuel, y llevaba semanas cruzando las montañas en busca de un nuevo comienzo. Había visto demasiada violencia en su vida, demasiadas lágrimas derramadas por injusticias, y su corazón anhelaba algo más, un lugar donde pudiera construir una familia. Ese día, al ver a Mariana entrar a la iglesia con pasos vacilantes, algo se encendió en su interior. No la conocía, pero en sus ojos reconoció el dolor que él mismo había sentido tantas veces, el dolor de ser tratado como mercancía. Desde las sombras, decidió no apartar la mirada. Dentro de la iglesia, el ambiente era sofocante. El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz temblorosa apenas audible.
Mariana escuchaba cada palabra como si fueran cadenas que se cerraban a su alrededor. Don Ramiro, impaciente, apretaba sus manos y la miraba con una mezcla de posesión y lujuria. En ese momento, Mariana cerró los ojos. Imaginó una vida diferente, lejos del yugo de su padre y de don Ramiro, una vida en la que pudiera reír sin miedo. Sus lágrimas rodaron por sus mejillas, invisibles para casi todos, menos para una mirada que la observaba desde el umbral. De pronto un sonido rompió el silencio, el trote fuerte de un caballo acercándose. La gente murmuró inquieta, girando hacia la puerta. Y entonces, en un haz de luz dorada del atardecer, apareció Nahuel montado en su corcel. Su figura se recortaba contra el horizonte, como la de un héroe salido de una leyenda. No llevaba armas en alto, ni gritaba amenazas. Solo su presencia, serena pero firme, bastó para que el murmullo creciera hasta convertirse en un estruendo de voz. El sacerdote se detuvo, don Ramiro frunció el ceño y Mariana abrió los ojos, sorprendida por aquel hombre que parecía traer consigo el aire de la libertad. El apache desmontó con calma, avanzando con paso seguro hacia la entrada de la iglesia. Todos lo miraban con asombro y temor. ¿Qué hacía un apache allí? ¿Qué buscaba interrumpiendo una boda? Con voz profunda, Nahuel habló: «Este matrimonio no se consumará». Sus palabras resonaron como un trueno en el silencio del templo. Don Ramiro se levantó furioso, dispuesto a reclamar lo que consideraba suyo. Pero en el corazón de Mariana, por primera vez en mucho tiempo, encendió una chispa de esperanza. La tensión dentro de la iglesia se volvió insoportable. Nadie se atrevía a respirar mientras el eco de aquellas palabras aún flotaba en el aire. «Este matrimonio no se consumará». El sacerdote, pálido como la cera de las velas, bajó la vista, incapaz de lidiar con aquel desafío. Los murmullos se multiplicaron, como un enjambre inquieto que no sabía si huir o atacar. Las mujeres se llevaban las manos al pecho, algunos hombres se levantaban de los bancos, y los más jóvenes espiaban entre los hombros de los adultos, fascinados por la figura del apache que había osado irrumpir en la ceremonia. Don Ramiro, con el rostro enrojecido por la ira, se levantó con torpeza, golpeando el banco al ponerse de pie. Su voz, ronca y áspera, retumbó en el templo. «¿Quién eres tú para interrumpir lo que ya está decidido?» Nahuel no pestañeó, su porte sereno y su mirada implacable contrastaban con la furia desbordada del hacendado. Avanzó unos pasos, y aunque no llevaba espada ni pistola, cada movimiento suyo emanaba autoridad. «Soy un hombre que no soporta ver la injusticia», respondió con calma, «y lo que ocurre aquí no es un matrimonio, es una venta». Los susurros crecieron como un oleaje que amenazaba con romper los muros de la iglesia. Nadie se había atrevido jamás a decir en voz alta lo que todos sabían y callaban, que Mariana no era más que una moneda de cambio para cubrir las deudas de su padre. Mariana, que hasta ese momento permanecía inmóvil como una estatua, levantó la vista hacia Nahuel. Sus ojos, empañados en lágrimas, encontraron en él una fuerza que no conocía. No entendía por qué aquel desconocido se interponía en su destino, pero en su corazón, aquella chispa de esperanza comenzó a convertirse en llama. Don Ramiro bufó con desprecio. «Insolente, nadie desafía mi palabra», tronó, y haciendo un gesto con la mano, dos de sus hombres armados se adelantaron hacia Nahuel. El apache, sin perder la calma, se volvió hacia ellos. Con un movimiento ágil desvió al primero, haciéndolo tropezar con un banco, y con la simple fuerza de su brazo sujetó al segundo, torciendo su muñeca hasta que el arma cayó al suelo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Nahuel no golpeó con brutalidad, sino con la precisión de alguien que había aprendido a usar la fuerza solo cuando era necesario. Los aldeanos jadeaban, asombrados. Algunos hombres bajaron la mirada, avergonzados por no haber hecho nunca lo que aquel forastero hacía en ese instante: proteger a Mariana. El padre de la joven se levantó tambaleante, sudando frío.
Su voz se quebraba entre la culpa y el miedo. «Por favor, no armes un escándalo», imploró dirigiéndose a Nahuel. «No entiendes, si mi hija no se casa con don Ramiro, perderé todo lo que tengo». Nahuel lo miró fijamente, y en sus ojos oscuros se encendió un brillo de reproche y compasión al mismo tiempo. «¿Y acaso perder tu hacienda justifica perder el alma de tu hija?», preguntó con dureza. Un silencio mortal se extendió por toda la iglesia. El padre de Mariana no pudo responder. Bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus propias decisiones. Mariana dio un paso adelante, sorprendiendo a todos. Su voz, débil pero firme, rompió el aire sofocante. «Padre, yo no quiero este matrimonio. Prefiero perderlo todo antes que perderme a mí misma». Aquellas palabras fueron un rayo en medio de la tormenta. Nadie esperaba que la muchacha, siempre sumisa y obediente, se rebelara de aquella forma. Don Ramiro, encolerizado, avanzó hacia ella con el rostro desencajado. «Calla, ingrata», gritó extendiendo la mano como si fuera a golpearla. Pero Nahuel se interpuso entre ambos, deteniendo su brazo con una sola mano. La mirada del apache era tan firme, tan impenetrable, que incluso don Ramiro se detuvo, sorprendido por la fuerza contenida en aquel gesto. «No la volverás a tocar», dijo Nahuel con voz grave. El silencio que siguió parecía interminable. El viento se colaba por las rendijas de la iglesia, agitando las velas y las cortinas como si también la naturaleza quisiera intervenir. Fue entonces cuando algunos hombres del pueblo comenzaron a ponerse de pie. Primero tímidos, luego más decididos. Eran campesinos, jornaleros y pequeños artesanos que toda su vida habían soportado los abusos del hacendado. Miraron a Nahuel, luego a Mariana, y algo en su interior cambió. Por primera vez, veían la posibilidad de desafiar al tirano. «Tiene razón», murmuró uno de ellos. «Esto no es justo», dijo otro, alzando la voz. El murmullo se convirtió en clamor. El poder de don Ramiro, sostenido durante años por el miedo, comenzaba a tambalearse. Don Ramiro, con el rostro desencajado, miró a todos como una fiera acorralada. «Cobardes, todos ustedes viven gracias a mí, y se atreven a desafiarme». Nahuel no apartó la vista. «No viven gracias a ti, sino a su propio trabajo. Ya basta de cadenas disfrazadas de favores». Mariana, al escuchar esas palabras, sintió como algo en su interior despertaba. Era como si aquel apache desconocido hubiera puesto en palabras todo lo que ella jamás se había atrevido a decir. Finalmente, don Ramiro, viendo que la multitud ya no le temía, retrocedió con furia contenida. Señaló a Mariana con el dedo tembloroso. «Esto no se quedará así. Algún día lo pagarás, tú y este salvaje». Salió de la iglesia escoltado por sus hombres, dejando tras de sí un aire denso de amenaza. El sacerdote, aún tembloroso, cerró el libro de oraciones y miró a Nahuel. «Hijo, no sé quién eres ni por qué has venido, pero quizá Dios te ha enviado». Mariana, con lágrimas en los ojos, se acercó a Nahuel. Su voz temblaba entre gratitud y desconcierto. «No te conozco, pero hoy me devolviste la vida». Nahuel la miró con suavidad. No sonrió, pero en sus ojos había una ternura que bastaba para llenar el vacío que Mariana había sentido por años. «Nadie debería ser tratado como mercancía», dijo simplemente. El pueblo entero guardó silencio, como si aquella frase hubiera sellado una verdad innegable. Ese día, Mariana no se convirtió en la esposa de un hombre cruel. Ese día, gracias a la irrupción inesperada de un apache, nació el primer respiro de libertad en un pueblo que había vivido demasiado tiempo bajo la sombra del miedo. Y aunque nadie lo sabía aún, también nació una historia de amor que trascendería los límites de la sangre, del prejuicio y de las fronteras impuestas por los hombres. El sol avanzaba lentamente sobre el cielo del desierto, y con él los minutos se volvían eternos para Clara. La joven permanecía de pie, aún con el polvo pegado a sus zapatos gastados y las manos temblorosas. Había sido entregada como si fuese un objeto.
un pedazo de tierra que cambiaba de dueño por una deuda que nunca contrajo. Sus padres no se atrevieron a mirarla a los ojos cuando la dejaron allí, frente al apache de imponente figura. Fue entonces cuando Clara sintió por primera vez la soledad desgarradora de ser considerada una carga. Pero en el silencio incómodo de aquel encuentro ocurrió algo inesperado. El apache no la miró con la frialdad con la que un hombre recibe lo que ha comprado. Sus ojos eran distintos, oscuros, profundos, cargados de una firmeza que no daba miedo, sino un extraño alivio. No había desprecio en su mirada, ni burla ni humillación. Por el contrario, Clara percibió en aquel hombre un gesto casi imperceptible de respeto, como si comprendiera lo injusto de aquella entrega. La condujo hacia su caballo y con un movimiento firme pero cuidadoso, la ayudó a subir. Clara, que aún no entendía el idioma del guerrero, sintió que aquel gesto era su primera muestra de humanidad desde que la tragedia comenzó. El trayecto hasta el poblado apache fue silencioso, pero no incómodo. Mientras avanzaban entre dunas y senderos de roca, Clara sentía que, poco a poco, sus lágrimas se secaban. El viento golpeaba su rostro y con cada paso del caballo, la distancia con su pasado se hacía más grande. Al llegar al campamento, la joven fue recibida con miradas curiosas. Mujeres, niños y ancianos se asomaban entre las chozas de madera y cuero, intentando descifrar qué hacía esa extranjera en medio de ellos. Clara se sintió diminuta, observada como si fuera un ser de otro mundo. Sin embargo, nadie la insultó, nadie la empujó ni la trató con desprecio. Había desconfianza, sí, pero también una especie de prudencia que la sorprendió. El apache la condujo hasta una cabaña rústica, más amplia que las demás, con un fuego encendido en el centro y pieles que colgaban de las paredes como resguardo contra el frío nocturno. Allí, con un gesto de la mano le indicó que ese sería su hogar. Clara no pudo evitar que las lágrimas regresaran, no porque aquel lugar fuera miserable, al contrario, tenía un calor que jamás había sentido en la casa de sus padres, sino porque era la primera vez que alguien le daba un techo sin pedir nada a cambio. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y descubrimiento. Clara observaba cómo las mujeres del poblado se organizaban con armonía. Unas cuidaban a los niños, otras molían maíz, algunas cosían pieles para hacer ropa y otras mantenían vivo el fuego en los hogares. Nadie parecía estar de más, cada vida tenía un propósito. Y aunque ella todavía no encontraba el suyo, comenzaba a comprender que allí, en medio del desierto, había un ritmo distinto al de la vida que había perdido. El apache, cuyo nombre era Nahuel, se mostraba distante pero no hostil. No hablaba mucho con ella, pero en cada gesto dejaba ver un cuidado silencioso. Cuando notaba que Clara tenía frío, dejaba discretamente una manta junto a ella. Cuando la veía insegura al probar la comida del poblado, le ofrecía con paciencia pequeñas porciones hasta que se acostumbrara. Cuando un niño curioso se acercaba a tirarle del vestido, Nahuel intervenía suavemente para que no se sintiera intimidada. Clara en su interior comenzaba a notar algo peligroso: gratitud. Y con ella la semilla de un sentimiento más profundo que la aterraba. Lo más difícil para la joven era enfrentar las noches. En la soledad de aquella choza, recordaba una y otra vez la traición de sus padres. El rostro de su prometido, aquel hombre que había jurado amarla, se aparecía en su mente como un fantasma burlón. La promesa de un futuro juntos había sido arrancada de golpe, y en su lugar le habían entregado el peso del abandono. Sin embargo, justo en los momentos en los que el dolor parecía insoportable, escuchaba desde afuera el sonido de la guardia de Nahuel, firme y constante, como un centinela que vigilaba no solo al poblado, sino también Una noche, incapaz de contener su llanto, Clara se asomó por la puerta de la cabaña. Allí estaba él, sentado frente al fuego, afilando su cuchillo con calma. Al verla no preguntó nada, no la incomodó con palabras innecesarias.
Simplemente extendió una taza de infusión caliente hacia ella. Clara la tomó con manos temblorosas y por primera vez en mucho tiempo se sintió cuidada, no como un pago, no como un intercambio, sino como un ser humano que merecía dignidad. Fue en ese momento que lo comprendió. Aquel hombre no la había recibido como parte de un trato, sino como parte de un destino. Un destino que poco a poco comenzaba a escribir un nuevo capítulo en su vida. Los primeros rayos del amanecer bañaban las chozas del poblado, y con ellos, Clara comenzaba a descubrir una rutina que jamás imaginó. La joven noble, acostumbrada a la pasividad y a que otros resolvieran cada detalle de su vida, se encontraba ahora frente a un mundo en el que todos tenían un rol, donde nadie estaba de más. En aquellos días, sus pasos aún eran inseguros, pero algo dentro de ella empezaba a despertar. Las mujeres del poblado, al principio reservadas, pronto comenzaron a mostrar una curiosidad discreta hacia la extranjera. No la aceptaban del todo, pero tampoco la rechazaban. Una anciana, de ojos profundos y arrugas que contaban 1000 historias, se acercó un día con un pequeño cuenco de maíz molido y se lo entregó. Con gestos sencillos, le indicó cómo amasar la masa entre sus manos. Clara, torpe al inicio, dejó escapar risas nerviosas cuando la mezcla se le pegaba a los dedos. Pero la anciana, con paciencia, le mostró cómo moldear los círculos perfectos que pronto se convertirían en pan caliente sobre el fuego. Fue en ese instante cuando Clara entendió algo revelador. Allí no importaba su apellido ni la riqueza que alguna vez tuvo su familia. Nadie le pedía títulos ni joyas, lo único que se esperaba de ella era disposición para aprender. Esa noche, cuando probó el pan que había preparado con sus propias manos, sintió un orgullo distinto al que había conocido. No provenía del reconocimiento ajeno, sino de la certeza de que podía valerse por sí misma. Nahuel la observaba en silencio. Su presencia era como la sombra firme de una montaña, constante e imponente, pero nunca opresiva. Clara notaba que aunque él no la buscaba con palabras, siempre estaba cerca. Era quien la defendía cuando algún niño curioso se burlaba de sus torpezas, quien le señalaba con un gesto cuando un animal podía ser peligroso, y quien dejaba pequeñas ramas secas cerca de su cabaña para que pudiera encender el fuego sin dificultad. Una tarde, mientras ayudaba a la anciana con las tareas del maíz, Clara se cortó un dedo con una piedra filosa. El dolor la hizo soltar un grito breve, y en cuestión de segundos Nahuel apareció a su lado. Con una seriedad que impresionó a todos, tomó su mano y con movimientos rápidos, limpió la herida con hierbas que llevaba en un pequeño saco de cuero. Clara lo miraba con los ojos muy abiertos, sorprendida por la manera en que aquel hombre sabía curar con tanta destreza. Cuando terminó, le vendó el dedo con un trozo de tela suave. «Gracias», murmuró ella, aunque no sabía si él comprendía sus palabras. Nahuel solo asintió, con una expresión tranquila que decía más que cualquier discurso. Fue entonces cuando Clara notó algo que le estremeció. Aquel hombre, a pesar de ser fuerte y temido, poseía una ternura escondida, una humanidad que nadie antes le había mostrado. Las noches seguían siendo un desafío para la joven, pero poco a poco dejó de temerle. Había comprendido que Nahuel, como guardián silencioso, siempre estaba cerca. En una ocasión, Clara se quedó dormida al pie del fuego de la comunidad. Al despertar, encontró sobre sus hombros una manta gruesa. Nadie más estaba alrededor, pero no necesitó preguntar quién había sido. Sonrió para sí misma y por primera vez en semanas, durmió sin lágrimas. El poblado comenzó a aceptarla poco a poco. Algunos niños se acercaban a escucharla cantar en voz baja melodías que había aprendido en su infancia. Aunque no entendían las palabras, se sentaban a su alrededor hipnotizados por su voz suave. Clara, sorprendida, descubría que su canto, aquel talento que en su antigua vida apenas había usado para entretenerse, se convertía ahora en un puente entre dos mundos. La relación con Nahuel, aunque silenciosa, también se transformaba. Clara había aprendido a leer en sus gestos lo que las palabras no podían decir. Cuando él levantaba una ceja, entendía que debía tener cuidado. Cuando entrecerraba los ojos,
Sabía que había peligro cerca, y cuando en raras ocasiones esbozaba una sonrisa fugaz, sentía que el desierto entero se iluminaba. Sin embargo, en su corazón seguía librando una batalla. No podía olvidar el abandono cruel de sus padres, ni la traición del hombre que la había prometido amar. Cada vez que pensaba en ellos, el dolor regresaba como un veneno. Pero entonces aparecía la imagen de Nahuel, cuidándola sin pedir nada, ofreciéndole protección sin esperar recompensa. Y Clara no sabía cómo manejar esa dualidad, el pasado que la destrozaba y el presente que comenzaba a sanar sus heridas. Un amanecer distinto llegó cuando, en medio del silencio de la madrugada, Clara se atrevió a salir de la choza y mirar el horizonte. Nahuel ya estaba allí, sentado en una roca, vigilando. Ella, sin pensarlo demasiado, caminó hacia él. Se sentó a su lado sin decir palabra. Ambos miraron el sol levantarse, pintando el cielo con tonos anaranjados y dorados. Fue un momento simple, pero lleno de significado. Clara entendió que, a pesar de todo lo que había perdido, tenía frente a ella una nueva oportunidad, un camino inesperado que tal vez estaba destinado a recorrer. Ese día, sin darse cuenta, su vida había cambiado para siempre. El tiempo, en aquel poblado apache, se medía de manera distinta. No eran las campanas de una iglesia ni los relojes de salón los que marcaban el ritmo, sino el sol, el viento y las estaciones. Clara, que antes vivía entre paredes adornadas y rutinas impuestas por otros, empezaba a percibir ese fluir natural del día y la noche. Al principio le costaba adaptarse, el calor del mediodía la sofocaba y el frío nocturno le calaba hasta los huesos. Pero poco a poco, su cuerpo se fortalecía y su espíritu se templaba como el acero en la fragua. Las mujeres del poblado le asignaron pequeñas tareas. Al principio consistían en cosas simples: moler maíz, recoger hierbas, traer agua del río. Pero lo que para ellas era sencillo, para Clara era un desafío monumental. Su espalda se cansaba, sus manos se llenaban de ampollas y sus pies, acostumbrados a zapatos finos, dolían al caminar descalzos sobre la tierra dura. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsaba a no rendirse. Cada vez que la fatiga amenazaba con derrotarla, recordaba los ojos serenos de Nahuel, siempre observándola en silencio. Pronto, los niños comenzaron a acercarse a ella con más confianza. Algunos traviesos le pedían que les cantara, mientras otros querían que les contara historias de aquel mundo desconocido del que venía. Clara, con su voz suave, les relataba cuentos de princesas y castillos, aunque adaptados a palabras simples para que pudieran entender. Los pequeños escuchaban con fascinación, y pronto se corrió la voz de que la extranjera tenía un don especial para narrar. Lo que había comenzado como una distracción infantil terminó convirtiéndose en un vínculo. Los niños la buscaban cada tarde, y Clara, sin darse cuenta, se había ganado un lugar en sus corazones. Nahuel también lo notaba. Aunque pocas veces intervenía, se quedaba a la distancia escuchando las risas de los niños y la melodiosa voz de Clara. Y aunque nunca lo decía, en su interior se sentía agradecido. Aquella mujer, que había llegado rota y desconfiada, estaba dando nueva vida al poblado, sembrando alegría donde antes había silencio. Pero no todo era tan fácil. Algunos guerreros veían con recelo la presencia de Clara. Murmuraban que era un estorbo, una carga innecesaria. Una noche, durante una reunión alrededor del fuego, uno de los hombres se atrevió a alzar la voz. ¿Por qué permitimos que esta extranjera se quede entre nosotros?, dijo con desdén. No es una de los nuestros, no luchará en nuestras batallas ni traerá beneficio alguno. Solo es un peso más que alimentar. El silencio cayó sobre el grupo. Clara, que estaba cerca, sintió que su corazón se encogía. Bajó la mirada, temiendo que todos coincidieran con esas palabras. Pero antes de que pudiera huir, Nahuel se levantó con calma. Aunque con firmeza. Ella no es un peso, respondió con voz grave. Ella aprende, se esfuerza y aporta. Y quien no lo vea, es porque sus ojos están ciegos por el orgullo.
Las palabras de Nahuel resonaron como un trueno. Nadie se atrevió a contradecirlo, y el hombre que había hablado bajó la cabeza en silencio. Clara, desde su rincón, lo miró con gratitud y emoción. Aquella fue la primera vez que comprendió que Nahuel no solo la protegía, sino que también la defendía frente a los demás. Al día siguiente, movida por el deseo de demostrar que merecía estar allí, Clara pidió encargarse de una tarea más grande: preparar un alimento para todo el poblado. Las mujeres rieron al principio, dudando de que pudiera lograrlo, pero finalmente le dieron la oportunidad. Clara trabajó incansablemente desde el amanecer, moliendo maíz, encendiendo el fuego y mezclando hierbas, que había aprendido a reconocer gracias a la anciana que le enseñó. Sus manos estaban enrojecidas y su vestido lleno de ceniza, pero cuando al fin presentó el guiso, todos se sorprendieron. El sabor no era perfecto, pero sí digno. Los ancianos asintieron satisfechos, y algunos guerreros incluso repitieron. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero esta vez no de tristeza, sino de orgullo. Esa noche, cuando el fuego iluminaba los rostros cansados del poblado, alguien comenzó a cantar una melodía antigua, y pronto todos lo siguieron. Clara, sentada a un lado, sintió que por primera vez en mucho tiempo pertenecía a un lugar. Mientras tanto, Nahuel la miraba con atención. La veía sonreír, la veía esforzarse y levantarse cada vez que caía. Y en su interior, algo crecía con fuerza. No era solo respeto, ni simple compasión. Era una atracción profunda, un lazo silencioso, que lo unía a aquella mujer de una manera que jamás había experimentado. Esa noche, cuando Clara regresó a su choza, encontró una pequeña sorpresa junto al fuego. Un collar sencillo hecho de cuentas de piedra y madera. No había nota, no había explicación, pero ella supo de inmediato quién lo había dejado allí. Tomó el collar entre sus manos y al colocárselo en el cuello, sintió que aquel objeto era más valioso que cualquier joya que hubiese poseído en su vida pasada. Los días continuaron, y con ellos el vínculo entre Clara y Nahuel se hizo más evidente. No necesitaban palabras, bastaba una mirada, un gesto, una sonrisa furtiva. Ella aprendía a confiar en él, y él encontraba en su presencia una paz que ni las batallas ni los honores podían darle. Lo que ninguno sabía, sin embargo, era que esa paz estaba a punto de ser puesta a prueba, porque mientras Clara se integraba y Nahuel se acercaba a ella, el eco de su pasado comenzaba a despertar, y muy pronto, los fantasmas de su antigua vida volverían a tocar a su puerta, amenazando con destruir todo lo que estaban construyendo. Los días se deslizaban como cintas de humo sobre el poblado. Para Clara, cada amanecer traía una primera vez distinta. Primera vez que encendía sola el fogón, primera vez que regresaba del río sin derramar una gota del cántaro, primera vez que su pan no quedaba crudo por dentro. La anciana que le enseñaba, a quien todos llamaban Ciña, la que recuerda, había dejado de vigilarla de cerca y ahora solo intervenía para pulir detalles, enderezar una torcedura en la trenza de paja, corregir la proporción de agua en la masa, o señalar con el mentón el color exacto que debe tener la brasa cuando la tortilla está lista. Nahuel, desde su distancia habitual, parecía saber en qué momento aparecía la duda. Se acercaba sin ruido, como una sombra de buen presagio, ajustaba una cuerda, cambiaba la posición de un cuenco para que el sol no le diera de lleno, le dejaba, como por descuido, una navaja bien afilada junto a la tabla para que no se lastimara. Clara sentía, cada vez con más claridad, que su presencia era un sostén invisible, un viento que no se ve, pero que hincha la vela y permite avanzar. Aquella tarde, decidieron levantar entre todos un horno de barro. No era solo una construcción, era una declaración de permanencia. Se amasó la mezcla con barro, paja y agua del río, y se formó la panza ronda y la boca breve del horno como si se gestara un animal que respira. Las mujeres cantaron una melodía lenta, los niños trajeron puñados de arcilla en las manos, y los hombres, Nahuel entre ellos, cargaron los aros de madera que harían de esqueleto. Clara,
con las mangas recogidas y el cabello sujeto con una tira de cuero. Trabajó sin descanso. Cuando el horno quedó listo, Siña colocó en su borde una piedra lisa, para que coma el primer calor. Clara tocó la piedra caliente como un corazón, y sonrió. Por un instante, olvidó que venía de otro mundo. La noche encontró al poblado alrededor del fuego. Se compartieron carnes secas, bayas dulces, pan tostado en el nuevo horno. Alguien golpeó con suavidad un tambor, y los niños se durmieron contra las rodillas de sus madres. Clara cantó muy quedo una melodía antigua que recordaba de su niñez. No reconocía ya su propia voz. Sonaba más grave, más firme, como si el desierto la hubiese templado. Cuando terminó, nadie aplaudió. En el poblado no existía ese gesto, pero varios asintieron con la mirada. Nahuel sostuvo sus ojos un segundo más de lo habitual. Ese segundo encendió algo en el pecho de Clara. El amanecer trajo polvo. Un mensajero llegó desde los montes bajos, señalando hacia el oriente. Jinetes. Siña frunció el ceño, y Nahuel, con un gesto, organizó a los suyos. No era una alarma de guerra, pero sí una advertencia. Veamos antes de temer. Clara sintió en la boca del estesmago ese peso conocido, el hierro frío de la sospecha. Sabía que tarde o temprano, el pasado aprendería el camino hasta allí. Los jinetes se detuvieron a prudente distancia. Eran 6, 2 soldados con casacas polvorientas, un escribano con sombrero de ala rígida, un capataz de facciones angulosas, y en el centro, un hombre con botas lustradas y gesto de dueño. Don Benicio Ortega, el acreedor de su padre. A su derecha, un rostro que a Clara le dolió como un recuerdo mal curado. Esteban, el prometido que no esperó, el que firmó con manos dóciles la entrega de la joven, por el bien de la familia. Ahora la miraba con una mezcla de vergüenza y cálculo. Venimos a reafirmar derechos, dijo el escribano, desenrollando un papel. La joven, de nombre Clara de la Fuente, fue entregada en pago de deuda. Existe compromiso de devolución contra rescate y obligación de retorno a su casa, para cumplir matrimonio convenido. Clara sintió cómo retrocedía un paso. 2. El aire se le hizo corto. Devolución, rescate, palabras cómodas para nombrar cadenas. Vio desde el rabillo del ojo a Nahuel acercarse un paso. No más bastó. Ella enderezó la espalda. Siña murmuró algo en su lengua, un rezo pequeño que es también consejo. La arena sostiene al que pisa sin miedo. No soy mercancía, dijo Clara con la voz más clara de lo que esperaba. Nadie puede devolver lo que no compró. El escribano carraspeó. Don Benicio sonrió sin mostrar los dientes, como un lobo educado. Muchacha, dijo con suavidad falsa, la ley es la ley. Nadie te compró, cierto, pero te recibimos en garantía, y ahora venimos a resolver el trámite. Nada personal. Esteban no habló. Se acomodó el cuello y miró el suelo. Nahuel dio un paso y clavó su cuchillo en la tierra, justo en la línea invisible que separaba a los jinetes del poblado. No levantó la voz. Aquí no hay trámites, hay personas. Uno de los soldados quiso adelantar al caballo. El otro le puso una mano en el brazo. Algo en la quietud de Nahuel, en la disposición serena de los hombres y mujeres detrás de él, desaconsejaba cualquier movimiento torpe. Siña avanzó 2 pasos y puso sobre la tierra, entre la hoja del cuchillo y las patas del caballo, una piedra redonda, la misma que comió el primer calor del horno. El gesto era sencillo y tajante. Esta casa ya tiene corazón. El escribano dudó. El capataz, en cambio, escupió a un lado. Nos vamos a llevar a la mujer, dijo. Evítense problemas. Entonces habló Clara. No preparó un discurso. Las palabras salieron a la velocidad del pulso. Mi padre firmó papeles con ustedes para tapar su vergüenza y su deuda. Mi madre cayó porque el miedo le quitó la lengua. Esteban firmó un compromiso que él mismo rompió cuando tuvo que esperar. Y ustedes, señores, prefieren creer que una firma vale más que una vida. Para ustedes yo era un bulto que alguien debía trasladar de un sitio a otro. Aquí aprendí que soy manos, voz, camino. Aquí cociné pan que ustedes no podrían pagar ni con 100 firmas. Si le llaman trámite a borrarme, sepan esto.
No pienso desaparecer. El silencio se hizo denso. Se oía el resoplar de los caballos, el lejano trinar de un pájaro obstinado. Esteban alzó la vista. Por un instante, su mirada recordó al muchacho que alguna vez había prometido defenderla del mundo. Luego volvió a bajar los ojos, incumpliendo su propio rescate. Don Benicio tiró de las riendas, impaciente. No me obliguen a pedir una partida de soldados. No quiero guerra con salvajes. No la tendrás, respondió Nahuel. Tendrás vergüenza, y la vergüenza guarda más memoria que la pólvora. El escribano enrolló de nuevo el papel, sudando bajo el sombrero. No era un valiente sino un funcionario, y la situación se le había salido del reglamento. Empujó al grupo a retirarse con la promesa de volver con instrucciones superiores. Esteban, en un acto reflejo, acercó el caballo 2 pasos más de lo prudente, y apenas audible dijo: «Si corres esta noche te encuentro en el mezquite grande». Clara lo miró como quien mira a un desconocido. «No corro más», dijo. «Ya encontré mi camino». Los jinetes se alejaron levantando polvo. Nadie en el poblado celebró. Nahuel desenterró el cuchillo, limpió con el pulgar la hoja y se lo metió al cinto. Chiña recogió la piedra redonda y la volvió a asentar en el borde del horno. Luego habló grave: «Regresarán. La gente que cree que un papel amarra un destino siempre vuelve». Aquella tarde el poblado se organizó, no con gritos, sino con acuerdos. Se reforzaron cercas, se ocultaron reservas de grano, se marcó con ceniza el suelo alrededor del horno, para detectar pisadas nocturnas. Los niños durmieron bajo techo común. Los hombres hicieron turnos de guardia. Clara pidió quedarse en la línea de vigilancia. Nahuel negó con la cabeza. Al principio, ella sostuvo su mirada sin parpadear. Al fin, él asintió, pero le puso en las manos un arco ligero y le enseñó, en pocos gestos, lo esencial: cómo respirar, cómo escuchar el propio pulso, cómo no ceder al impulso de soltar la cuerda antes del tiempo. La noche llegó con un viento que olía a cambio. Clara tomó el primer turno con Ciña. Sentadas detrás de un matorral bajo, vigilaban la lengua de terreno que guiaba hacia el poblado. Al principio, el corazón de Clara golpeaba con fuerza. Luego su respiración se acompasó con la del desierto. Entendió que velar no es estar alerta como un resorte, sino aprender a ver sin apuro. Entre esas sombras, la anciana le habló por primera vez de Nahuel. Vino joven y callado. Dijo: «Perdió hermanos», y en vez de llenarse de gritos, se llenó de silencio. Los hombres así sostienen mejor los techos. Tú haces ruido diferente, muchacha, ruido de pan al partirse. Los 2 ruidos hacen casa. Clara guardó esas palabras como quien guarda un amuleto. A medianoche un resplandor lejano encendió una línea en el horizonte. No eran antorchas, era tormenta. El cielo se abrió en grietas de luz, y a su compás se escuchó un rumor de cascos. No venían 6, venían más. Nahuel ya estaba en pie cuando llegó el mensajero. Se repartieron los puestos sin empujón. El horno, aún tibio, parecía una criatura presta a defender su calor. Clara se colocó en un flanco, con el arco en la mano y la navaja de Nahuel en el cinturón. La lluvia se soltó como un telón justo cuando los jinetes se delinearon a la vista. Eran una docena al frente. Don Benicio, empapado, pegando al caballo con soberbia de patrón. Detrás, 2 soldados verdaderos, no los del primer encuentro, con uniforme entero, y el capataz, con una tea encendida que chisporroteaba bajo la tormenta. No hubo parlamento. Uno de los soldados lanzó una orden corta. El capataz arrojó la tea por encima de la cerca, buscando el techo de paja más cercano. Nahuel no gritó, solo señaló. 2 hombres cubrieron la brasa con mantas húmedas. Otro tumbó la tea con una pértiga. Clara, sin pensar, hizo lo que había aprendido esa tarde. Respiró, apuntó a la muñeca que quería encender otra antorcha y soltó. La flecha no atravesó carne. No quería matar, pero desvió la mano lo suficiente para que la llama cayera al barro. El soldado maldijo. El capataz dudó. La lluvia, como aliada inesperada, apagó el resto de chispas. Don Benicio quiso girar hacia el granero. Una sombra tentadora, pero la figura de Chiña se plantó, alta como un árbol, con una antorcha apagada en la mano. No para amenazar,
sino para anunciar que el fuego allí solo se encendía para cocinar y alumbrar. Uno de los caballos resbaló. El escribano, empapado, gritó algo sobre excesos y códigos. Los soldados, lejos de estar cómodos, parecían calcular el costo de explicar aquello a un superior en el que no confiaba. El aguacero golpeaba los sombreros, colaba agua por los cuellos, hacía ridículo todo ademán de autoridad. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Un rayo cayó cerca y asustó a los caballos de la retaguardia. Uno se desbocó hacia el cauce y arrastró a su jinete. La corriente, crecida, amenazó con volcarlo. Sin pedir permiso, Nahuel se lanzó a la corriente, ató una cuerda a un tronco y con 3 zancadas de gigante, sujetó al hombre por la pechera. 2 del poblado se sumaron. Entre todos, lo sacaron tosiendo agua y miedo. Era el más joven del grupo, apenas un muchacho con barbilla de pelusa. Don Benicio, que había visto la escena, se quedó quieto un instante apenas, bajo la lluvia. El desierto, con su justicia antigua, había dictado sentencia. Aquellos salvajes acababan de salvarle la vida a uno de los suyos. El grupo comenzó a retroceder, sin orden ni dignidad, la lluvia volviendo inútil cada amenaza. Nadie del poblado persiguió, no hacía falta. El capataz recogió la tea ya negra del barro. El escribano, tembloroso, se guardó el papel en el pecho. Esteban sí, allí estaba. No podía sostenerles la mirada a Clara ni a Nahuel. Cuando por fin se disolvieron detrás de la cortina de agua, el poblado no estalló en gritos. Lento, hondo, el horno aún tibio parecía latir. Chiña levantó la piedra redonda, la acercó a Clara y se la puso en la mano. Ahora es tuya, dijo, para que recuerdes que calentamos aquí. Nahuel se acercó, agotado, con el cabello pegado al rostro por la lluvia. No habló, extendió la mano y en la palma mostró un pequeño colgante de madera, 2 líneas unidas por una tercera, más corta en medio. No era letra ni dibujo reconocible, era un puente. Para tu cuello, dijo al fin, para que no corras, para que te quedes si quieres. Clara no lloró esta vez, no. Se puso el colgante junto al collar de cuentas que él le había dejado días atrás. La mano de Nahuel rozó su nuca apenas un segundo. Un contacto suficiente para decir lo que ninguno sabía nombrar. Vendrán con más papeles, advirtió Chin, con más sellos, con más hombres que creen hablar por todos. Aquí hablamos nosotros, respondió Clara con una certeza nueva, y si hace falta hablaremos también por quienes no saben aún cómo hacerlo. El cielo comenzó a abrirse al oriente. La tormenta dejaba en charcos estrellas repetidas. Nahuel miró el borde claro de la mañana. Al alba, dijo, haremos consejo, no para temer, sino para decidir. No somos pocos, y ya no estamos solos. Clara asintió, sintió en el pecho el peso amable de la piedra caliente y del colgante de madera, pesos que no tiran hacia abajo sino que anclan. Miró el horno, pensó en el pan que nacería de esa boca redonda, en las manos que lo partirían, en las voces que lo acompañarían. Pensó en Esteban, en don Benicio, en las firmas y las deudas. Pensó, sobre todo, en lo que se construye cuando la vergüenza cambia de bando. La noche se retiró al fin, y con la primera luz, Clara entendió que lo que acababan de vivir no era una victoria ni una tregua, era una revelación. Habían salvado algo más que un poblado, habían salvado el derecho a nombrar su propia vida. Las semanas que siguieron fueron como un vaivén de emociones para la joven. Su vida había cambiado por completo. De ser una hija más dentro de una casa donde apenas tenía voz, pasó a ser la mujer de un apache que la miraba con respeto. Ese simple gesto, el respeto, era algo que nunca había sentido de los suyos. Al principio despertaba con miedo cada mañana, preguntándose si todo lo vivido hasta entonces era un sueño del que pronto iba a despertar. Temía que en cualquier momento alguien viniera a reclamarla, a recordarle que solo había sido entregada como un pago de deuda. Sin embargo, cada vez que esos pensamientos oscuros la alcanzaban, ahí estaba él, firme, sereno, mirándola con la tranquilidad de quien no la veía como una esclava, sino como compañera de vida. El apache no era un hombre de muchas palabras, pero sus actos hablaban más fuerte que cualquier discurso.
La protegía sin necesidad de encadenarla. Le mostraba los caminos del desierto, las huellas de los animales, la manera de leer las nubes para anticipar una tormenta. Con paciencia, le integraba poco a poco a su mundo, como si entendiera que ella necesitaba tiempo para aceptar la nueva realidad que el destino le había impuesto. Los niños, por su parte, fueron un bálsamo inesperado. Al principio la miraban con cierta timidez, como si temieran que ella no quisiera acercarse a ellos. Pero pronto descubrieron que esa mujer, aunque frágil y marcada por el dolor, tenía un corazón dispuesto a quererlo. Con el tiempo, comenzaron a correr hacia ella cada vez que la veían, buscaban su regazo y hasta se peleaban por sentarse a su lado. Fue en esos pequeños gestos donde empezó a nacer algo que nunca antes había experimentado: la sensación de pertenencia. Aún así, las cicatrices de su pasado no desaparecieron tan rápido. Por las noches, cuando el silencio envolvía la choza, ella recordaba las burlas de quienes la habían visto partir, el rostro frío de su padre firmando su destino, y la voz de su madre justificando aquel acto con palabras tan duras como cuchillos. Lloraba en silencio, con miedo de ser escuchada, pero en más de una ocasión, mientras las lágrimas recorrían sus mejillas, una mano cálida la alcanzaba en la oscuridad. Era él, que sin decir nada, le tomaba la mano y la sostenía hasta que el sueño, por fin, la venció. La joven empezó a descubrir que la vida en aquella aldea apache, aunque sencilla y dura, tenía una riqueza que jamás había imaginado. No había lujos, pero había verdad. No había manjares, pero había alimento compartido con gratitud. No había paredes de piedra que la encerraran, pero sí horizontes abiertos donde podía respirar sin sentirse presa. Poco a poco comenzó a cambiar también su manera de mirar a aquel hombre. Ya no lo veía solo como el extraño que un día la recibió como si fuera parte de un trato injusto. Ahora lo observaba con atención, su fortaleza, su paciencia, la forma en que cuidaba de los niños, la manera en que trataba a los ancianos de la tribu con un respeto sagrado. Había en él una nobleza silenciosa que la conmovía más de lo que podía admitir en voz alta. Una mañana, mientras ayudaba a las mujeres a preparar el maíz, escuchó a dos de ellas susurrar a sus espaldas. Hablaban de ella, diciendo que los dioses del desierto tenían caminos misteriosos, y que tal vez no había sido casualidad que llegara hasta ahí. Una de ellas afirmó que, quizás, estaba destinada a ser el corazón que completaría a esa familia. La joven fingió no escuchar, pero esas palabras sembraron en su pecho una duda luminosa. ¿Y si de verdad el destino la había puesto allí no como castigo sino como regalo? Fue esa misma tarde cuando todo cambió un poco más. El apache regresó de una larga jornada de caza y, al verla, no le ofreció carne ni pieles como solía hacerlo. Esta vez, en sus manos traía una pequeña flor silvestre, arrancada de entre las piedras del desierto. No dijo nada, solo se la entregó. Ella, temblando, la recibió y comprendió sin necesidad de palabras que ese gesto simple tenía más valor que cualquier joya que le hubieran podido dar en su antigua vida. Esa noche, bajo el cielo estrellado, mientras los niños dormían, ella se atrevió a sonreír de verdad. Era una sonrisa tímida, rota aún por los recuerdos de lo vivido, pero era el inicio de algo nuevo, un fuego suave, un renacer. Por primera vez, no se sintió prisionera del pasado, sino aprendiz de un presente que empezaba a transformar. El viento del desierto trajo consigo un presagio de cambios. La joven, ya más integrada en la aldea, había aprendido a hilar fibras, a moler el maíz, a preparar con sus manos lo que antes jamás hubiera imaginado. Cada día era un desafío, pero también un triunfo personal. Sentía que por primera vez tenía un lugar donde su esfuerzo importaba. Sin embargo, en su interior aún quedaban dudas, como sombras que resistían a desaparecer. Una tarde, mientras el sol descendía pintando el horizonte de rojo y dorado, escuchó a lo lejos los cascos de caballos. Su corazón se detuvo por un instante.
Aquellos sonidos despertaron en ella un miedo antiguo, la posibilidad de que fueran hombres de su pueblo, enviados quizá a reclamarla, no por amor ni justicia, sino por orgullo y venganza. Los guerreros apaches se levantaron de inmediato, atentos, flechas preparadas y miradas duras. El hombre que ahora era su compañero la miró, y en su gesto había algo más que protección, había promesa. Le hacía saber sin palabras que, pasara lo que pasara, ella no volvería a ser entregada como moneda de cambio. Esa certeza la estremeció más que cualquier peligro. El grupo que apareció en el horizonte no era numeroso, pero sí amenazante. Eran 3 jinetes vestidos con ropas de ciudad, con armas relucientes al cinto y miradas arrogantes. Traían consigo el aire de los que creen tener derecho sobre la vida de otro. Ella reconoció uno de los rostros y un escalofrío recorrió su cuerpo. Era un viejo acreedor de su padre, uno de los hombres que había presenciado el trato que la condenó. Los jinetes hablaron con voz firme, exigiendo que la devolvieran, argumentando que esa mujer pertenecía a su familia y que nunca debió ser dada a los apaches. Su voz se llenaba de veneno, de desprecio, de la misma soberbia que ella conocía tan bien. Por un instante, sintió que todo su pequeño mundo se derrumbaba. Pero antes de que el miedo pudiera vencerla, el apache dio un paso al frente. Con la calma que lo caracterizaba, levantó su lanza y, en un idioma que no necesitaba traducción, dejó claro que ella ya no era propiedad de nadie. No se trataba de un objeto que pudiera ser reclamado, sino de una mujer que ahora tenía un hogar, un nombre y una nueva familia. El silencio que siguió fue tenso, cargado de peligro. Los jinetes bufaron, desenvainando palabras de amenaza, pero no se atrevieron a avanzar. Había demasiada firmeza en el grupo de guerreros que se erguían detrás del apache. La joven, con el corazón en la garganta, entendió algo en ese instante. Por primera vez en su vida, alguien estaba dispuesto a enfrentarse al mundo por ella. Esa noche la aldea celebró no con fiesta, sino con unidad. Los ancianos le dijeron que debía entender lo ocurrido como un signo. El desierto había decidido su destino. Nadie, ni siquiera los hombres que un día se creyeron dueños de su futuro, podían cambiarlo. Ella era parte de esa tierra y de esa gente. Y en el silencio de la noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros cansados pero firmes, ella sintió que el miedo se transformaba en otra cosa. Era fuerza, era gratitud, y sobre todo, era amor, porque ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de pertenecer. En los días que siguieron, algo dentro de ella terminó de florecer. El apache, fiel a su esencia, no hizo alarde de lo ocurrido, no buscó reconocimiento ni agradecimientos, simplemente siguió siendo quien era, un hombre de actos más que de palabras. Pero ella, al mirarlo, comprendió que el verdadero valor no está en quien grita sus hazañas, sino en quien las vive en silencio. Cada gesto, cada mirada, cada noche bajo las estrellas, fue tejiendo un lazo indestructible. Los niños, que habían observado el enfrentamiento con ojos grandes y asustados, ahora la miraban como si fuera su madre, no solo una cuidadora. Y ella aceptó ese papel con el corazón abierto, dejando atrás los fantasmas del pasado. Fue entonces cuando, una tarde tranquila, mientras recogían leña juntos, él rompió su silencio. Con voz grave, le dijo que los espíritus del desierto habían guiado sus pasos para encontrarse, que aunque sus caminos parecían distintos, estaban destinados a unirse. Ella no respondió con palabras, sino con un simple gesto. Tomó su mano, apretándola con fuerza, sellando en ese contacto lo que su corazón ya sabía. El desierto, cruel y vasto, había sido testigo de su dolor. Ahora también era testigo de su renacimiento. Lo que comenzó como una condena injusta, se había transformado en la promesa de un futuro diferente. Y aunque los días venideros traerían pruebas y desafíos, en lo profundo de su alma ya no había dudas. El amor, cuando nace en medio de la adversidad,
tiene raíces más fuertes que cualquier tormenta. El tiempo pasó como las arenas del desierto que se llevan las huellas y dejan en cambio la memoria grabada en el corazón. La joven que alguna vez fue entregada como castigo ahora caminaba erguida por la aldea, con los ojos llenos de calma y la frente alta, como quien ha encontrado finalmente un lugar al cual llamar hogar. Las noches ya no eran de miedo sino de fuego y estrellas. Cada chispa que se alzaba del fogón parecía contar una parte de su historia. El dolor de haber sido vendida, el desgarro de sentirse despojada, la incertidumbre del camino y finalmente el renacer en brazos de un hombre que no buscó cambiarla, sino protegerla. Los ancianos, con sus rostros surcados por arrugas profundas como cañones del desierto, comenzaron a contar su historia a los niños, no como un relato de sufrimiento, sino como un ejemplo de cómo el destino puede torcerse en medio del viento y dar frutos inesperados. Decían que aquella mujer había sido elegida por los espíritus para recordar a todos que el amor no se negocia ni se compra, que florece en los lugares más ásperos y que, como el cactus, guarda agua en medio de la sequía. Él, el apache que la recibió, jamás se proclamó héroe. Seguía siendo el mismo silencioso, fuerte, protector, pero en sus gestos había una ternura que pocos conocían. Cuando ella reía con los niños, sus labios se curvaban apenas en una sonrisa contenida. Cuando la miraba trabajar en los telares, sus ojos brillaban como brasas ocultas, y cuando el peligro rondaba, se erguía como un muro que nadie osaba desafiar. Ella, por su parte, descubrió que el amor verdadero no siempre llega con poemas ni promesas dulces, sino con actos firmes y silenciosos. En cada leña que él cargaba, en cada herida que curaba, en cada palabra que no necesitaba decir, ella encontraba la certeza de haber hallado lo que tantos buscan y pocos encuentran. Un atardecer, cuando el cielo ardía en tonos de cobre y púrpura, caminaron juntos hasta una colina cercana. Desde allí, el horizonte se extendía como un mar inmenso de dunas y montañas lejanas. El viento jugaba con su cabello y por un instante recordó los días de su pasado, el lujo vacío, las cadenas invisibles, las miradas de desprecio. Pensó en lo lejos que había quedado esa vida, en cómo el sufrimiento se había transformado en raíz para su fortaleza. Él la tomó de la mano. No había palabras, no las necesitaban. El desierto entero parecía guardar silencio, como si también quisiera escuchar el latido de sus corazones. En ese momento, comprendió que ya no era la mujer que un día fue entregada como una carga, sino alguien que había elegido quedarse, amar y renacer. La historia que comenzó con abandono terminaba con pertenencia. La que nació del dolor se transformaba en esperanza. Y aunque la vida les deparara pruebas, lo cierto es que ya no caminarían solos. Porque el amor, cuando es verdadero, no solo une dos almas, también sana las heridas, desafía al destino y deja huellas que ni el tiempo ni el viento podrán borrar. Los niños corrieron hasta ellos, llamándolos con risas. Ella los recibió con los brazos abiertos y él los levantó uno a uno, con la fuerza de un guerrero y la ternura de un padre. Y mientras la noche caía, encendiendo en el cielo miles de estrellas, la joven entendió que no había castigo más grande para quienes la despreciaron que verla así plena, amada, libre. En el silencio profundo del desierto, bajo la luna que brillaba como testigo eterno, quedó escrito el verdadero final de su historia. No fue la desgracia lo que la definió, sino el amor que la rescató y la convirtió en leyenda.